Listo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ya están todos los de la lista. A ver. Ok. Este es el libro de Sampieri. Eso lo pueden encontrar aquí. Aquí hay un enlace. Metodología de la investigación de Sampieri. Eso les abre a esta página. Entonces estamos viendo un poco de cómo surgía una idea, que era una innovación, ciencia y todo eso. Cómo se planteaba la idea. Ya vamos a ver un pequeño resumen. Y en el libro de Sampieri, el primer capítulo, aunque es un poco diferente al plan de estudio de lo que nos dan a nosotros, es un poco diferente. Acá se inicia con los enfoques de la investigación. El enfoque cualitativo y cuantitativo, y luego va un poco en el capítulo 2 dice el origen del proyecto de investigación, cualitativa, cuantitativa y mixta. Ahí ven un poquito de la idea, cómo surgen las ideas de investigación y todo eso. Pero antes se ponía el enfoque. Luego ya viene a la parte de la investigación cuantitativa. Eh, es una de las ramas, porque son dos tipos de enfoque, cuantitativo y cualitativo. Y lo que más se hace es el cuantitativo. Ya les voy a explicar un poco la diferencia para que se ubiquen un poquito mejor en esta metodología científica. Que por cierto, como les dije la otra vez, hay varias metodologías, entonces se intenta tratar de estandarizar un método científico. La idea es de que sea metodológico y formal, estructurado, y que todo el mundo lo vea de esa forma. Pero no existe solo una metodología. Entonces Sampieri recopiló algunos autores y este es el libro de él, como se ve esta metodología, pero no es una sola, hay varias. Pero siempre se está tratando de que se estandarice todas estas metodologías. Y por eso pues hay congresos en metodología científica, porque la gente investiga de diferentes formas, entonces se está tratando siempre de estandarizar todos estos procesos. Esa es la idea. Entonces, por eso surgen muchos autores y ya vamos a ver cómo poco a poco se van estructurando o mejorando las metodologías para concientizar o concienciar en un solo método científico. Mientras más claro esté, entonces nos permite a nosotros formalizar toda esta investigación. Ahora, ¿por qué se le dice científico? Pues se le dice científico porque se lo puede probar una y otra vez y deben de dar los mismos resultados. Si ustedes consiguen una investigación que la hicieron en China, entonces ustedes pueden replicarla acá en Ecuador. Obviamente son dos realidades distintas y depende del tema a tratar, pero es muy probable que si ustedes repiten el experimento le dé resultados muy similares. Ahora, ¿por qué son similares y no son iguales? Por el margen de error. Hay un margen de error. Pero que van a ser muy similares, lo van a hacer. Y si les sale diferente, pues habría que analizar qué parte omitieron o no lo hicieron correctamente en alguna medición que hubo. O puede ser la realidad social. Depende del caso. Recordando ustedes también que en cualquier momento pueden alzar la mano, preguntar o cualquier cosa. Ahora, vamos a ver un poquito la diferencia de este enfoque para presentarles un video que es un pequeño resumen de lo que se ha visto y lo que se va a ver también. Y después entramos un poco más al detalle. Ahí está. Enfoque cuantitativo y cualitativo.
Y hay otro mixto, que es la suma de los dos, enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. Pero es los dos en un mismo, este, en un mismo tema de investigación. Entonces, aquí está un cuadro. No sé si lo logran ver o le hago un zoom. ¿Me confirman? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Perfecto, están en barra, farra. ¿Qué mismo están? Bueno, ahí están los enfoques. Vamos con el cuantitativo. Acá está el cuantitativo. Vamos a hacerle un zoom al cuantitativo y después bajamos. Ahí está. Cuantitativo. Cuantitativo, me imagino que ya conoce, pues de contar, ¿no? Contabilidad. Entonces, características de una investigación con este enfoque. Planteamientos acotados, acotados que existen límites de dónde a dónde, miden fenómenos, utilizan estadística, se utiliza esta herramienta estadística, se hace una prueba de hipótesis y teórica. Existe el proceso deductivo, secuencial, probatorio, analiza la realidad objetiva, sin tratar de influenciar el proceso o el análisis desde nuestro punto de vista. No, eso tenemos que obviar. En una investigación nosotros tenemos que ser netamente objetivos. ¿Y qué es objetivo? Entonces, declarar un análisis o declarar juicios en función de lo que se ve, no de lo que creemos, de lo que se ve o de lo que encontramos en ese tema. Entonces tenemos que dar juicio en función de las pruebas, evidencias, de lo que se ve, de lo que se tiene, pero no podemos poner cosas que no podemos probar. ¿Sí está claro? A eso se refiere con un análisis netamente objetivo. Entonces, si ustedes entran a un cuarto, vamos a poner un caso particular, tienen a su pareja, entran a un cuarto, encuentran un arma junto a la persona, a una persona, su pareja no está sola, está con otra persona y encuentran a un animalito muerto. ¿Quién lo mató? No pueden suponer que si el arma está cerca de la persona, él fue. Y peor, si el arma lo encuentran en la mano de esta persona, no pueden asumir que él fue. Siendo objetivo, lo único que pueden decir es que encontraron un animal muerto y una persona con el arma en la mano. Nada más. No se puede decir nada más. Eso es ser objetivo. Puede ser que el perrito sea suyo, muy cariñoso. Tentativamente, pues, la gente puede decir, no, el que tiene el arma lo mató. Pero no es así. Eso se refiere con que tenemos que hacer un análisis netamente objetivo. Entonces, en base a lo que vemos. Entonces, si no podemos sacar ninguna conclusión, relatamos lo que vemos. Y podemos intuir, basado en lo visto, podría ser que el asesino del animal sea tal persona porque se encontró el arma en sus manos. Podría ser, pero no se puede aseverar. Se pueden dar posibles causas. Eso sí, eso sí se puede hacer de manera objetiva. O sea, el asesino podría ser tal persona. Hay que considerar X cosas, Y cosas o Z. Cosas así. Dice, bondades, generalización de los resultados. ¿Por qué se generalizan los resultados? Porque como es cuantitativo, cojo a todos y empiezo a contar, pues digo ya. A ustedes empiezo a preguntarle, a ver, ¿tienes novia, no tienes novia? Sí, y rápidamente pues digo, a ver, de acuerdo a la estadística, el 99% de los estudiantes del curso de metodología de investigación de TECMEC en el primer periodo del 2021 tienen pareja estable. General. Entonces, a todos los pongo
con esa observación. 99% tiene pareja estable. Entonces podemos generalizar los resultados. Control sobre los fenómenos también podemos tenerlo, porque nosotros empezamos a contar, nosotros empezamos a sacar la muestra. Podemos sacar la muestra y si tenemos mucho dinero podemos sacar la población. Una muestra es una representación, vamos a adelantarnos un poquito, es una representación de la población. ¿Y qué es la población? Es todo el conjunto que nosotros queremos explorar. Pero como siempre este conjunto es demasiado grande, entonces tenemos que sacar una muestra. Y esta muestra tiene que ser representativa. No podemos sacar una muestra así nomás. Si nosotros queremos, por ejemplo, ustedes que están en la parte del agro, vamos a hacer un análisis de terreno, de tierra, y vemos qué tan fértil es, un estudio qué tan fértil es la tierra. Si yo voy a hacer eso, no voy a coger un pedacito del terreno que está al camino, cojo eso y lo pongo a ver qué tan fértil es. Muy probable que me diga que es fértil, porque como está cerca del camino, en el camino se lleva cualquier cosa y siempre cae a sus alrededores. Entonces desde ahí no puedo coger. Yo tengo que hacer una malla de cuadros y empezar a hacerle un papelito y escoger cada 5 o 10 cuadros, dependiendo cómo sea la malla, y empiezo a coger un poquito de cada cuadrito en ese patrón y ahí cojo mi muestra. Entonces tiene que ser representativo de todo el terreno. Sí, si no, no vale la muestra. Esa muestra no sirve. Entonces cuando yo cojo esta muestra representativa, ¿por qué tengo que coger una muestra? Porque no me voy a llevar todo el terreno, muy costoso. Tengo que coger una muestra representativa del terreno. Entonces hago la malla, hago los cuadritos y de esos cuadritos pues escojo, los rayo en un papel, digo, a ver, este cuadrito es el que voy a coger, un poquito, un poquito, un poquito, hasta que cojo mi muestra, que debe ser representativa, y de ahí lo pongo en análisis de laboratorio y ahí se hace el análisis de qué tan fértil es mi terreno, si necesita urea, no necesita urea, algún otro fertilizante y ahí se empieza a tratar con el terreno. Siempre la población es demasiado costoso, entonces se tiene que sacar la muestra. En función de eso, pues nosotros podemos controlar en cierto grado el fenómeno. Precisión. Una de las bondades adicionales es la precisión. Réplica, podemos repetir el experimento y predicción. Entonces, si sabemos que salió un resultado, yo puedo predecir algún evento futuro. Porque es netamente exacto, porque, bueno, no exacto, preciso. Exacto es otro término. Es preciso en estos temas porque yo empiezo a coger las muestras y la empiezo a contabilizar. Una vez que hago mi análisis, empiezo a contar y saco. Es como sacar un promedio, ¿no? ¿Cuál es el promedio de notas? Saco, repito, listo. El promedio de notas es irrefutable. No se puede decir que no es cierto. Y puede coger otra persona, a ver, mira, el estudiante Martillo dice que el promedio es de notas 9.9. Se viene Nieto, repite el experimento y dice, sí, efectivamente, 9.9 son las notas. Viene Peñarrera y dice, no, yo ya lo revisé bien y es 9.85. Y los otros saltan. ¿Cómo hiciste eso? Es que yo le puse 2 dígitos de precisión. Entonces, 9.85. Entonces viene otro y puede ser que saque 986, 989, cosas así. Pero podemos repetirlo y dependiendo pues de los decimales y todo eso, nosotros podemos manejar esa precisión, qué tan preciso quieren que los resultados sean. Vámonos al cualitativo. Acá. Entonces, en una investigación de este tipo de enfoque,
Una de las características del planteamiento es mucho más abierto, que se van abiertos que van enfocándose. ¿Por qué? Porque acá, pues, nosotros vamos a evaluar cualidades, grupos, características. Entonces, estas características, estas cualidades, estos fenómenos que tenemos que agruparlos, clasificarlos, ya de nuestra parte, desde nuestra perspectiva, no resultan muy generales, porque puede ser que para mí, mi análisis, yo los agrupe, por ejemplo, a unos estudiantes, voy a hacer agruparlos en función de la nariz, ¿no? De la forma de la nariz. Yo tengo una teoría que si la nariz es más grande, desde el entrecejo hacia la punta de la nariz, la idea es de que estas personas son más sociables. Un ejemplo lo estoy dando. Entonces, para otro dice, no, yo voy a hacer un análisis con los estudiantes en función de la oreja. Entonces, mi análisis de la oreja es que si las orejas son muy largas, muy grandes y son hombres, son más introvertidos que las mujeres. Ese es otro análisis. Entonces, ¿cómo vemos que son grandes o que sean pequeños? Este tema que le estoy planteando lo pueden plantear de varias formas, de forma cuantitativa, de forma cualitativa y de forma mixta. Entonces, no es que un tema en particular lo puedan plantear solo por un enfoque. No, ustedes pueden tener el mismo tema. Entonces, no sé, pues vamos a ver ah, vamos a ver el índice o el porcentaje de monogamia que hay entre las parejas técnicas. Uno puede ser enfoque cualitativo, el mismo tema, lo pueden enfocar de forma cualitativa, el otro lo puede enfocar de forma mixta y el otro lo puede enfocar de forma cuantitativa. De forma cuantitativa, fácil. Se coge, a ver, mira, ¿sabes qué? ¿Tienes relación? Sí, ya. Entonces tienes una relación. Perfecto. ¿Ha sido infiel? No, perfecto, no. Y empiezo a contabilizar y listo. Ya está el dato. Entonces el otro no. A ver, vamos a hacer una entrevista. Te voy a entrevistar, pero de otra forma. Entonces, ¿te sientes feliz con tu pareja? ¿Te sientes triste con tu pareja? ¿Cuáles son las fallas que tiene tu pareja? Y la pregunta se la hace para tanto el hombre como para la mujer. Entonces, ya son otras preguntas mucho más abiertas que la persona puede empezar a hablar mucho, puede ser cortante o cosas así. Entonces, el levantamiento de información incluso es diferente. Como se pueden dar cuenta en el cualitativo, ya es una entrevista mucho más abierta y contabilizar las respuestas resulta un poco más trabajoso. Entonces, imagínese que diga, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Estás feliz o no estás feliz? Bueno, la verdad que yo he sentido hace 3 años que la situación y empiezan a hablar, tienen que tener todo el tiempo, y sobre todo para las mujeres más. Entonces, empezar a tratar de eh, sacar información de toda una entrevista que la mujer podría durar con preguntas cortas, pero abiertas, podría durar 2, 3 horas, porque tampoco pueden cortarla. Se suprime la evidencia. Entonces tienen que dejar abierto. Entonces tienen que empezar a apuntar. El hombre es un poco más corto. Una entrevista esta, pues el hombre sí, no, y se acabó. Más cortante en la respuesta. Más bien con el hombre tienen que trabajar ustedes más para que la información llegue. Entonces es mucho más trabajoso en este enfoque cualitativo, pero es más enriquecedor. Entonces la información no está tan abierta como en la parte cuantitativa. En la parte cuantitativa es rápida, ¿no? Empiezan a levantar información, cogen, contabilizan y sacan sus resultados. En cambio, en la parte cualitativa es diferente. El proceso de la información es diferente, el levantamiento de información es diferente. Entonces, utiliza diferentes herramientas. Y en el enfoque mixto usa ambos.
de ambos lados. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ya. No escuché bien, pero me imagino que como no preguntan, seguimos. Profe, disculpe primero por no encender la cámara, por si acaso, no me encuentro ahorita en mi domicilio, le escribí por interno explicándole los motivos y sí por ratos como que le escucho entrecortado y medio la voz media robótica y no le logro entender, pero al menos con los mapas conceptuales que nos está enseñando ya sé cómo está compuesto cada, ¿cómo es? La Enfoque. palabra que busco. Exactamente. El cualitativo, el mixto y el cuantitativo. Ya. Como está siendo grabado, no habría ningún problema. De todas maneras, vamos a verificar que esté grabándose. Sí, sí se está grabando. Bueno, entonces repitamos las características. Dice que los planteamientos son mucho más abiertos. Se conduce básicamente en ambientes naturales. Si van a hacer este tipo de entrevistas, pues necesitan ustedes ir hacia allá. Los significados se extraen de los datos, no se fundamentan en la estadística, para nada. Ustedes empiezan a plantear los grupos, empiezan a sacar sus propias conclusiones o empiezan a clasificar todas estas características que quieren hacer en su investigación. En el caso de los procesos, son inductivos, recurrentes, analizan múltiples realidades subyacentes, no tienen secuencia lineal, no hay esa parte. También hay estadística detrás de esto, pero la estadística es un poco más complicada de hacerla. Si ustedes ya vieron estadística, el muestreo acá para una muestra cualitativa es diferente y se necesita una información previa. En enfoques o investigaciones cualitativas de este tipo, más se las ve o se las denota en la parte médica, en la parte psicológica. Entonces ahí se analiza más cualitativamente. En la parte psicológica de lo que se conoce en este ambiente. Entonces, si ustedes quieren profundizar esta parte, pueden buscar investigaciones de ese lado, la parte psicológica. Ahí podrán encontrar más investigaciones de este enfoque. ¿Cuáles son las bondades? Pues profundidad de significados, aptitud, riqueza interpretativa y conceptualizar el fenómeno. Tampoco es, ¿cómo les digo? Como son temas abiertos en su análisis, si bien es cierto, se puede generalizar algo, pero no se puede dar precisión a los resultados. Esa es una de las desventajas. No hay precisión en la parte cualitativa, pero sí se puede generalizar. Entonces, no se puede descartar, porque alguien podría decir, no, pues si no es preciso, ¿para qué lo estudiamos? Se pueden repetir los procedimientos porque son metodologías científicas. Entonces, pueden repetir el proceso, pueden repetir el fenómeno y debe darle algo similar. Por ejemplo, la vez, creo que con este grupo lo hice, déjame revisar, o no, vamos a ver, vamos a ver. Salimos de esto por un ratito. Sí, la otra vez analizamos y hicimos un pequeño experimento con los rostros, ¿cierto? Con los rostros hicimos un pequeño análisis y ahí concluimos de que lo que yo veo pues, es en cuanto a las personalidades. Y podemos hacer más experimentos con esto. Entonces, esa es una rama de la psicología que se llama la morfopsicología. Es bastante interesante. Y hay otras cosas más en la psicología
que se trata de investigaciones cualitativas que nos permiten intuir, inducir, bueno, nos permiten algunas cosas, pero sobre todo para las personas curiosas y sobre todo para las mujeres que intentan saber cómo es la persona con la que están al lado. Entonces, la parte de la morfopsicología es muy interesante. Con la morfopsicología ustedes pueden deducir con una simple vista cómo es la persona, ¿no? Hay por ahí margen de errores, pero esos margen de errores se complementan con una entrevista previa. Esas son las famosas citas. Entonces, ustedes ya tienen una perspectiva, entonces van a corroborar esa información en las famosas citas. Y empiezan a levantar más información, más información, más información, hasta que ustedes dicen, ya, esta persona no me conviene, está mintiendo, o cosas así. Sigamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Listo. Entonces el mixto es el que combina los dos. Esos son los dos enfoques. Esa es la diferencia del uno con el otro. Como les digo, la investigación puede, el mismo tema puede tener uno o el otro o ambos. Si son ambos, es lo que se conoce como enfoque mixto. Más trabajoso, eso sin dudarlo, porque el enfoque cualitativo ya es trabajoso. Entonces tenemos esos dos enfoques, ¿no? Enfoque cuantitativo representa lo que dijimos, un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa procede a la siguiente y no podemos brincar y eludir pasos. Tenemos que ser metódicos en el enfoque cuantitativo. Tiene que seguir un orden para poder llegar a una conclusión. Tenemos que sacar primero una muestra, esa muestra tenemos que hacer preguntas. No es que ya quiero hacer la estadística, no pueden, tienen que levantar la información primero. Ahí está la fase 1 del enfoque cuantitativo. Arranca obviamente una idea, hacen el planteamiento del problema y ya vamos a entrar a qué es esto de planteamiento de un problema. La revisión de literatura y el desarrollo del marco teórico. Entramos a la visualización de los alcances del estudio, los alcances de la investigación. Eso es otro pequeño cuadrito. La elaboración de las hipótesis, desarrollo y el diseño de la investigación, es otro cuadrito, el diseño de la investigación, el alcance del estudio, el diseño, definición de selección de la muestra, cómo van a hacer esta recolección de la muestra, recolección de los datos, análisis de los datos, y la famosa pues elaboración del reporte ya con sus resultados. Entonces, tenemos todos estos 10 pasos que aparecen ahí. Arrancamos el primer paso, pues ya lo estamos revisando. Vamos a ver cómo es eso del planteamiento del problema y la revisión de literatura en el desarrollo. Aunque el planteamiento del problema, pues ya vimos un poquito. Y en la revisión de literatura y el desarrollo del marco teórico, ya vamos a entrar un pequeño resumen de qué es esto. ¿Ya? Todo esto está en el libro y el libro está en el curso. ¿Qué dice? Vamos a leerlo rapidito. Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno que desea abordar. Este planteamiento del problema también se puede poner con preguntas. Ya lo vamos a ver. ¿Qué más? Una vez que se plantea, empieza con la revisión de literatura. Así la hipótesis tiene que tener una idea para lanzar una hipótesis de qué es lo que podría encontrar y probar esa hipótesis al final, ¿no? La recolección de los datos se tiene que hacer a través de algún instrumento de recolección de datos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Finalmente hacen el análisis. Bueno, siempre
necesitan tener un objetivo de investigación. También vamos a poner cómo se crean estos objetivos, cómo se hacen estos objetivos. Que la mayor parte de temas de investigación tienen problemas con planteamiento del objetivo. ¿Qué más? Ya, vamos a escuchar primero un video y de ahí retomamos nuevamente más profundidad en estos temas. Salimos de aquí. Psicológico, sociológico, etc. Necesidad de conocer los antecedentes. Para adentrarse en el tema es necesario conocer los estudios de investigación y trabajos anteriores. El conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema ayuda a estructurar más formalmente la idea de investigación. Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación psicológica, sociológica o antropológica. Se pueden utilizar varios enfoques. Investigación previa de los temas. Cuanto mejor se conozca un tema, la idea será más eficiente. Podríamos decir que hay temas ya investigados, estructurados y formalizados. Temas ya investigados, pero menos estructurados. Temas no investigados. ¿Cómo generar ideas? Al elegir un tema es importante que nos resulte atractivo, que sean novedosos, que sirva para elaborar teorías y solución de problemas. A ver, aquí en la generación de ideas, al elegir el tema, dice es importante que nos resulte atractivo. ¿Para quién? Primero para el investigador. Si al investigador no resulta atractivo, pues no va a tener ningún entusiasmo por estudiarlo. Debe ser atractivo para el investigador primero. Lo otro es que Ningún interés. si no resulta, si les resulta atractivo y no pueden influir o contagiar ese entusiasmo en el tema de investigación, entonces no lo podrían vender. Ustedes tienen que, en el momento de exponer su tema, tienen que poder entusiasmar a la otra persona de ese atractivo que encontraron en el tema. Si no logran hacer eso, el tema de investigación puede ser muy importante, pero en el momento de exponerlo, de vender su investigación, no lo van a lograr hacer. Entonces, en eso hay que trabajar bastante en las personas que hacen investigación, porque muchos de los casos de los temas de investigación no logran surgir porque no se pueden vender. Entonces, la idea puede ser fabulosa. Pudieron haberlo hecho el prototipo o hecho la máquina o cualquier cosa, lo pudieron haber generado. Pero si no lo pudieron vender, entonces el tema va a quedar ahí. Y en cuanto a la venta del tema, pues depende de muchos factores. Una es que el tiempo puede ser el que no está adecuado. No es el momento. Otra, la situación, el ambiente. El ambiente no es el adecuado. Y otra es que efectivamente pues ustedes tienen el tiempo, existe la tecnología para poder venderla, pero ustedes no lo logran vender. Entonces ahí se acaba. Ustedes tienen que saber vender su idea. ¿Qué más? Dice que sea novedoso, que sirva para elaborar teorías o solución a un problema. Esta es la parte de la solución a un problema, la que le da como herramientas vender su idea. Entonces, poder resolver algún problema. Como dijeron la otra vez, la pelota que
que regrese en un partido de fútbol, botan la pelota y la pelota tiene que regresar al centro. Entonces, ¿quién no le gustaría comprar esa pelota? Ya no tendrían necesidad de buscar a alguien para que le vaya a recoger la pelota, con el riesgo de que si están en las calles, esa pelota puede llegar a la calle y ser reventada. Entonces se acabó el juego, ¿cierto? Entonces es muy importante que puedan vender el tema de investigación y que puedan contagiar ese entusiasmo del tema de investigación hacia las otras personas. Como vieron, la otra vez pues se hizo este pequeño ejercicio de la morfopsicología, es interesante. Y hay más cosas que sirven de herramientas para conocer a las personas, como por ejemplo la grafología, el momento que se escribe. Entonces, la firma, la presentación. La firma es una de las formas que el ser humano intenta venderse de alguna forma. Es su carta de presentación, la firma. No necesariamente como se quieren vender son como son. No, una cosa es como quiero que me vean y otra cosa es como soy realmente. Entonces, el tema de la grafología, existen dos cosas. Una es la escritura en un documento, en un cuaderno borrador. Otra es la firma. El análisis de firma es bastante interesante. Todo esto es bastante interesante para las personas amantes de la psicología. Todo eso, información, pueden hacer un levantamiento de información, valga la redundancia, para conocer el perfil psicológico de esta persona interesada. Si lo adaptan junto a la morfopsicología, a la forma como tiene de pararse, cómo tiene de expresarse, cómo habla, cómo acentúa las palabras, cómo da el tiempo de palabra a palabra, si es totalmente articulado, la forma como tiene que expresarse, si tiene alguna muletilla, si no tiene alguna muletilla, si tiene alguna otra cosa, en la forma y en los tonos en el cual habla, si es elocuente, si no es elocuente, qué tan preparado es, o cosas así, son cosas que nos ayuda bastante en este análisis y sacamos bastante información con respecto a ello. Entonces, con toda esta información que la podemos sacar fácilmente en una entrevista, en una imagen, en una foto, ¿qué son sus gustos? ¿Cómo estudia? ¿Cuáles son sus cuadernos? ¿Cuáles son sus mochilas? ¿Qué zapatos usa? ¿Qué ropa usa? Entonces, todo esto es mucha información para poder analizar. ¿Qué les parece? Un tema es importante. ¿Preguntas? No, No lo escuché. no, sí está claro. Oh, Entonces esto de aquí más o menos se podría dar como ejemplo, un vendedor de alguna cosa, uno normalmente le entrega algo y uno tiene que hacer que lo que le están dando se vea de la mejor manera para generar interés en el comprador. ¿Se podría dar como ejemplo? claro, claro, se puede generar eso. El vendedor le dan instrumentos psicológicos para inducir el motivo de venta sin que el cliente lo desee, porque el cliente siempre va a tener una negativa al inicio, a menos que el cliente necesite comprarlo. No hay ningún éxito en el vendedor venderle algo que el cliente ya lo estaba buscando. El éxito del vendedor es venderle algo al cliente sin que el cliente sepa que necesitaba lo que se está llevando. Ese es el éxito del vendedor. Por ejemplo, Entonces, más o menos, por eso le digo, podemos poner como ejemplo un vendedor con lo que nos está indicando ahorita, nos está enseñando. claro, sí, es un ejemplo de aquello. Entonces, el vendedor es un ejemplo
Es un ejemplo de varias cosas. Es un ejemplo de persuasión, es un ejemplo de levantamiento de información, porque tiene que conocer al cliente. Entonces, todo esto, el vendedor, si es un buen vendedor, él conoce qué necesita. Entonces, apenas lo vea usted, si es un buen vendedor, entonces él se pone a analizar todo y dice, ya, usted viene por tal cosa o necesita tal cosa. Y a medida que él empieza a preguntar, entonces ve sus respuestas y dice, bueno, tengo esto. Incluso puede utilizar herramientas psicológicas para inducirlo a comprar algo que realmente usted ya lo tiene. Usted ya tiene, pero le incita o lo induce a comprar incluso lo mismo que tiene. Si usted ya tiene, por ejemplo, un juego de muebles, entonces él le dice, bueno, este juego de muebles tiene esto, esto y lo de acá. No es como el que usted tiene en casa. ¿Cómo es el que usted tiene en casa? Entonces él le da detalles y con esos detalles pues puede motivarlo a, a inducir a que esas características que tiene el mueble actual pues no sirven y este mueble es mucho mejor que tiene en casa. Eso hace un buen vendedor, ¿no? Siga. Que nos resulte atractivo, que sean novedosos, que sirva para elaborar teorías y solución de problemas. Planteamiento del problema, objetivos, preguntas de investigación y justificación de estudio. ¿Qué es plantear el problema de investigación? Es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Criterios del planteamiento del problema. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica, es decir, de poder observar, de observarse en la realidad. ¿Qué es eso de prueba empírica? Estructurar más formalmente la idea de investigación. Criterios del planteamiento. Ahí está. Los criterios para el planteamiento del problema. Entonces, el problema dice que se debe expresar una relación entre dos o más variables para poder plantearse bien. En el tema de investigación, nosotros tenemos que empezar a identificar las variables que vamos a analizar en el tema. Entonces, estas variables ya vamos a ver después, quizás no en esta clase, en la próxima, cómo se sacan estas variables. Las variables de investigación. En nuestro tema de investigación tenemos que plantear qué es lo que vamos a hacer. Lo primero es empaparnos del tema. Y con todo esto empezamos a planificar bien este planteamiento. Ahora dice que el planteamiento también implica la posibilidad de una prueba empírica. ¿Qué es esto de prueba empírica? ¿Qué entienden por algo empírico? Fabián Mosquera, ¿qué es algo empírico? Eh, es algo como que ya está hecho y se basan en eso que se ha hecho, ¿no? Vale la redundancia, pienso yo. Ya, Erika Novoa, si alguien le dice que es empírica, ¿qué entiende por eso? Empírica, Ajá. como algo relevante. Ya, interesante. Anthony Peñarrera, lo mismo. Si alguien le dice, yo soy empírico, ¿qué comprende por eso? Melanie Escalante, cuéntenos. Viene a ser como alguien experimentado, que sabe mucho, o que ha corrido mucho por la vida, no sé, algo así más o menos. Listo, gracias. Experimentado que ha corrido mucho por la vida. Interesante, interesante. No había escuchado ese término, pero sí, sí es algo así. El que le dice que es empírico es que ha aprendido
a través de la práctica. Entonces le dicen, oye, ¿tú estudiaste pintura? No, yo soy empírico nada más. ¿Tú sabes de mecánica? Sí, pero de manera empírica, o sea, no es que se fue a estudiar ni nada de eso. A eso se refiere con empírico, en base a la práctica. Y ahí dice, el planteamiento implica la posibilidad de pruebas empíricas, o sea, pruebas prácticas, sin ningún conocimiento, que tienes que hacerlo así, no, nada de eso. No, Profe, y empírico también no significa también cuando uno, por decir, en el sentido de que aprende algo que no lo ha hecho, por decir, de manera técnica o por medio de estudios. Aprenderlo empíricamente, por decir, bueno, también como usted decía de la práctica, porque muchas personas aprenden muchas cosas, tienen conocimientos demasiado, son hasta mejores que las personas que han estudiado mucho, pero no tienen un título. Y por esa situación muchas veces eligen a las personas que son estudiadas, pero las personas que han aprendido esto en el día a día, por decir así, de manera empírica, tienen mucho más conocimientos que las mismas que han estudiado. Es cierto. ¿Y usted a qué deduce eso? Porque la vida cotidiana, Ajá. muchas veces he visto casos de personas que tienen mucho conocimiento, y lo viví en mi anterior trabajo, personas que eran demasiado inteligentes, pilas y hacían buen trabajo, no les daban las oportunidades que mismo a otras que claro que ya tenían títulos, pero no tenían el mismo conocimiento que esta persona que había aprendido cosas a lo largo como decía ahorita Melanie, experiencias en sitios y cosas así. Entonces, por esa razón lo comento. Sí, es cierto. Es verdad, pero eso es normal. Bueno, no es normal, sino que es lógico. Es lógico. No siempre se da, pero es lógico. Una persona que se dedica a un trabajo y no es preparada, pero se dedica a un trabajo, dependiendo cómo sea la persona, si la persona tiene ánimo de poder hacer siempre un buen trabajo, entonces esta persona va a aprender en función de sus errores. Incluso aunque no quiera, por temor a perder el trabajo, él va a estar obligado a aplicar en base a las experiencias lo que ha aprendido, en base a la práctica. Entonces todos los errores él ya conoce, ya sabe que esta máquina va a fallar, que esto suele pasar o podría pasar, no siempre, pero ya está atento de que podría pasar. Quizás una mala experiencia que pasó, entonces resulta de que estuvo en peligro su trabajo, entonces eso es difícil de olvidar. O algún error, se fueron casi todos y solo él quedó. Entonces son cosas de que él ya está atento. Viene el nuevo y él no sabe nada de eso. No conoce, solo conoce la parte teórica, pero no conoce la parte práctica. Incluso hay personas que no les gusta la parte práctica. Hay personas que aprenden más la parte teórica, no les gusta lo práctico y viceversa. Hay personas que les gusta la parte práctica, aprenden con la parte práctica y no les gusta aprender la parte teórica. Se aburren, se duermen, no les gusta. Como en la mayor parte de ustedes. Por cierto, me he olvidado de plantearle algunas preguntas para darle con más detalle lo que le estoy diciendo, pero en gran parte de ustedes tienen un aprendizaje práctico que teórico. Mientras más práctico para ustedes es mejor. De lo que yo he investigado, en un 70%, poco más o menos al 80%, es el porcentaje de estudiantes en un curso, tanto de desarrollo de programación como de tecnología en ensamblaje y mantenimiento, son personas que aprenden de forma práctica que teórica. Puede ser que por eso sean las altas notas en materias que son netamente prácticas con respecto a las materias que son netamente teóricas.
Sigamos. Del problema. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica, es decir, de poder observar, de observarse en la realidad. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación? 1. Objetivos. Busca ante todo contribuir a resolver el problema en especial. 2. Preguntas de investigación. Plantear al problema de investigación en forma de preguntas tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, minimizando la distorsión, y debe plantearse preguntas específicas. 3. Justificación de la investigación. Es necesario justificar las razones que motivan el estudio. Criterios para evaluar el valor potencial de una investigación. Según Miller, cuanto mayor número de respuestas se contesten positivamente, la investigación tendrá bases más sólidas y se plantean preguntas como: ¿qué tan conveniente es la investigación? ¿Cuál es su relevancia para la sociedad? ¿Ayuda a resolver algún problema práctico? ¿Se logrará llenar un hueco de conocimiento? La elaboración del marco teórico, revisión de la literatura y construcción de una perspectiva teórica. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Implica analizar y exponer teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes. ¿Qué etapas comprende la elaboración del marco teórico? 1. Revisión de la literatura. 2. Adopción de una teoría. ¿En qué consiste la revisión de la literatura? Consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles, así como en extraer, recopilar la información relevante. Inicio de la revisión de la literatura. Es recomendable indicar la revisión de la literatura consultando a uno o varios expertos en el tema, además de consultar fuentes como libros, revistas científicas, periódicos que sean especialistas en las áreas. En esta revisión de literatura se exige que en un tema de investigación en el instituto, en el ámbito de, me parece que también para, sí, porque es formato de revisión de artículo científico, de 15 referencias bibliográficas. 15. Entonces, estas referencias bibliográficas a veces cometen el error de poner como referencia bibliográfica al tema de investigación referencias de cómo se hace una investigación. Entonces, eso tienen que descartar. Eso tienen que descartar. Más o menos que ustedes, siempre pongo este ejemplo. Ustedes van a hacer el tema de investigación de corazón abierto. Reducir una operación, reducir el tiempo en una operación de corazón abierto. Entonces resulta que tienen como referencia bibliográfica Sampieri. No pueden tener a Sampieri como referencia bibliográfica. Se asume que ustedes ya conocen el método científico. Ustedes tienen que tener referencia bibliográfica del corazón, morfología del corazón, arteria aorta, corazón abierto en Miami, en China, en Japón, o cosas así. Cosas que sean referencias al estudio. Toda esa bibliografía tiene que ser referente al tema de investigación, no a cómo se hace una investigación. Con Sampieri, se me pueden poner. Sampieri es uno de los tantos libros. No me pueden poner como referencia bibliográfica cómo se hace una investigación. No cabe eso. Tiene que poner del tema que se está tratando, del tema que se quiere resolver, de la investigación que va a resolver algo. Si es reducir el tiempo de operación corazón abierto, es el tema. ¿Por qué me pueden poner otro? No, es que no sé metodología. Tienen que aprender, pero eso no pueden poner. No pueden poner, para nada. O sea, el doctor, él le receta, le diagnostica, si se van al doctor, él diagnostica, no puede poner ahí, no, yo me basé en lo que le estoy diciendo de acuerdo a este libro, no, se asume que él ya sabe. Y ustedes le creen. Listo. ¿Alguna pregunta?
Sigamos. La obtención de la literatura. Ya identificadas las fuentes, es necesario localizarlas físicamente en las bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, videotecas, etc. Consulta de la literatura. Se procede a consultar, seleccionar aquellas que serán de utilidad. Es conveniente hacerse las siguientes preguntas. ¿Se relaciona la referencia con mi problema de investigación? ¿Cómo? ¿Qué aspectos trata? ¿Desde qué perspectiva aborda el tema? ¿Psicológica, antropológica o sociológica? La extracción y recopilación de la información de interés en la literatura. La información puede recopilarse en hojas sueltas, libretas o cuadernos. Lo importante es que se extraigan los datos o ideas necesarias para la elaboración del marco teórico. Lo que resulta indispensable es anotar la referencia completa donde se extrajo la información. Ejemplo. Primero, se escribe el apellido. Segundo, el nombre. Después, el nombre del libro. Enseguida, en dónde se imprimió, el editorial, el año y la página. ¿Cómo se construye el marco teórico? Se construye con una teoría. La literatura revisada nos puede revelar en relación con nuestro problema de investigación lo siguiente: que existe una teoría completamente desarrollada con abundante evidencia. Pero, ¿qué es una teoría? ¿Cuáles son sus funciones? Acepciones del término teoría. El uso del término teoría es para indicar una serie de ideas que una persona tiene respecto de algo. ¿Cuál es la función de la teoría? Es explicar por qué, cómo y cuándo ocurre el fenómeno. Ejemplo, una teoría de la personalidad autoritaria debe explicarnos en qué consiste este tipo de personalidad, cómo surge y por qué se comporta de cierta manera una persona autoritaria. ¿Cuál es la utilidad de la teoría? Una teoría es útil porque describe, explica y predice el fenómeno o hecho al que se refiere, además de que organiza el conocimiento y orienta a la investigación. Definición. La metodología de la investigación científica es el cuerpo del conocimiento que se va consolidando en la actualidad y generalmente en toda investigación se persigue un propósito señalado. Se busca un determinado nivel de conocimiento y se basa en una estrategia particular o combinada. Planteamiento. Dentro de los métodos y técnicas de investigación científico, es importante considerar que se obtienen nuevos conocimientos en una realidad social para diagnosticar una necesidad. Es importante plantear qué importancia existe en el proceso de la investigación exploratoria y descriptiva, en el proceso de investigación y cuáles son las técnicas a utilizar. Esta investigación ayudará a determinar de una mejor forma de diferenciar qué características existen entre los procesos de investigación. Para ello, se utilizará técnicas de recolección de información, así como el análisis del contenido consultado. Objetivo: identificar las diferentes formas de clasificar los tipos de investigaciones, así como reconocer la relación entre cada tipo de investigación que se adopta a un ensayo y explicar la importancia de la investigación exploratoria y descriptiva. Hipótesis: la investigación exploratoria ayuda a formar un mejor diseño para nuestra investigación por medio de la recopilación de información para la aproximación de fenómenos desconocidos y por su flexibilidad, mientras que en la investigación descriptiva se busca desarrollar una imagen fiel del fenómeno en investigación a través de la medición de variables que nos apoyan a especificar las propiedades importantes. A ver, aquí hay un tema que tiene que aclararse, aunque no lo enfatizan. La última parte, leámoslo nuevamente, dice: la investigación exploratoria ayuda a formar un mejor diseño para nuestra investigación por medio de la recopilación de información para la aproximación de fenómenos desconocidos y por su flexibilidad. Cuando ustedes empiezan a hacer un análisis o un estudio de fenómenos desconocidos por completo, están haciendo una investigación exploratoria.
Pero si no son desconocidos por completo, no están haciendo una investigación exploratoria, sino que posiblemente pueden hacer una investigación descriptiva. Y aquí dice que la investigación descriptiva busca desarrollar una imagen fiel del fenómeno en investigación a través de la medición de variables que nos apoyan a especificar las propiedades importantes. O sea, nosotros vamos a desarrollar un experimento para medir las variables del experimento del proyecto y verificar o describir el fenómeno. ¿Cuál fue el resultado? Entonces, por eso dice, busca desarrollar una imagen fiel del fenómeno. Nosotros vemos un fenómeno y lo vamos a describir. ¿Cómo lo vamos a describir? Pues vamos a hacer un experimento y empezamos a describir qué está pasando, qué sucedió en todo el proceso del fenómeno. ¿Y a través de qué? Pues empezamos a medir la variable en todo el transcurso del fenómeno. Entonces vamos a describir cómo ingresa la variable y cómo sale la variable a través de este experimento. Eso sería una investigación descriptiva. A diferencia de la exploratoria, que nosotros vamos, dice, a plantearnos, a recuperar información para que este fenómeno desconocido se pueda, de cierta forma, conocer. Esta investigación exploratoria es más exhaustiva y en la actualidad es difícil hacer una investigación exploratoria. Es difícil. No es tan fácil. Un ejemplo de una investigación exploratoria más se ve en la área de la seguridad y sobre todo la seguridad de la información, la seguridad informática. En la electrónica también se pueden hacer investigaciones exploratorias. Por ejemplo, los procesadores. Entonces, en ese mercado hay investigaciones exploratorias porque no existe, hay un límite en las velocidades de los procesadores, entonces de la RAM y todo eso. Entonces, no hay algo de base. La única base es los procesadores antiguos o los predecesores. Y en base a eso empiezan a desarrollar más. A pesar de que tienen una ligera base, se la conoce como exploratoria porque crean nuevas tecnologías. Entonces, allí se ve ese tema. En la parte de la seguridad informática, por ejemplo, en el área de la seguridad puede ser la ingeniería inversa en el ámbito de los chips, de los procesadores. Entonces, hacemos una ingeniería inversa a un microprocesador, a un microcontrolador, a un FPGA. Podemos romper la seguridad. Entonces, estamos abriendo una investigación exploratoria porque los desarrolladores de chip no dan esa información. Entonces, es secreto, no está abierto. Entonces, toca a manera empírica empezar a probar hasta lograr romper esta seguridad. Déjenme ver un tema para que ustedes vean de qué estoy hablando. ¿Cuáles son estos tipos de investigación exploratoria? Vamos a salir un ratito de esto para darles un tema de interés de una investigación exploratoria. Aquí está. A ver, vamos a ver. Esperemos que esté. Acá está. Hi, I'm Kevin Polson for Threat Level. Christopher Tarnovsky is a hacker who specializes in hacking smart cards. He was so good at this that he was actually hired by a company that makes smart cards for the satellite TV industry to help them secure their systems from satellite pirates.
He's now working independently as a contractor, and last week he opened up his San Diego laboratory exclusively to Wired.com in order to... Ya, él hizo ingeniería inversa a las smart card de la suscripción por televisión satelital. No les puedo decir las marcas a las que se dedica él, pero él es un ingeniero en software que tiene su pequeño laboratorio. Y escuchemos un poco más para que vean cuál es el trabajo de él. Show us his latest technique for circumventing the physical security that protects smart cards from hackers in the first place. So today what we're going to do is we're going to take out this piece of metal. We're going to remove it. We're going to expose it to some acids. The first phase is going to remove the epoxy and actually expose the chip. So this white stuff's going to come off. So basically the plastic's broken down now after about 10 minutes have gone by. First phase of exposure is going to be to get to the actual device inside the substrate. We're going to put acetone in these two beakers. One is going to be the nitric rinse, and then the second beaker will be considered clean, and that'll be the final rinse in ultrasonic. We're going to pull these out and we're going to stick them on the hot plate with some fuming nitric acid, HNO3. Very, very dangerous. It's a very aggressive acid. So I'm going to wash it. I'm going to rinse it. That piece is now finished. It's opened up enough. Just removing the extra. So the ultrasonic's going to basically give vibrations to this and clean off any residue that's left. You can see on the monitor, it looks... Ya lo que están viendo ahí, luego de un proceso de lavado por ácido nítrico a través de un ultrasonido y luego de una limpieza por algunos otros líquidos para extraer el epóxico del chip de una smart card, que puede ser un chip 3G, 4G, puede ser un chip de tarjeta de crédito o cualquier cosa. Entonces, luego de extraer todo, limpiar completamente el epóxico del chip, que es poco más o menos como de 1 milímetro al cuadrado el chip, si mal no recuerdo, 1.3 milímetros al cuadrado. Esto es lo que se encuentra en la cara del chip. Y veamos qué hace con esto luego de la limpieza. Looks good. It looks beautifully clean. We're going to put the chip back in place. If you look at this chip, there's basically 2 layers and a third top layer as a security area. So to touch the metal down on that second layer, we're going to burn a hole through it, but we're going to burn a very special hole that I will make with a mask. We just want to coat the top, creating basically a mask. We'll give this some time to dry, and then we're going to use a sewing type of needle being held by a micropositioner to kind of scratch a hole in this area. And I really don't need to open the whole area, but I basically want to touch this middle area where their data bus is and the side where there's a control line that I'm after. I'm just making a window with the needle scratching. There's nail polish covering this mesh, and here's the hole. So we're going to leave the needle sucked down where it is. We're going to pull it out, and this chip is prepped and ready. This time we're going to, again, use this fume hood. We're going to use hydrofluoric acid, and we're going to put a drop of hydrofluoric acid for 30 seconds the first time. Hydrofluoric acid is resistive to nail polish as well as magic marker. Then we're going to rinse it in water. We're going to then look at it under this microscope just to see how deep did it go, did it do anything yet? And then we're going to do very selective timed etches of, say, 15 seconds. The rate of etch on this depends on how much hydrofluoric acid you have and how hot the hot plate is. So now we'll rinse it in acetone. So I'm going to really quick, using UV light, expose the lines of this chip. Now we're going to sit on the bus with a needle 8 times, and we're going to listen. The yellow line will be what we're touching on the substrate. The blue line represents reset. Every time I reset the card, we're going to build a log of where the chip went when it powered up. And you're basically going to see everything. So we're going to take 800 hexadecimal samples. So this is just a sequence. Ya, ¿qué es lo que hizo ahí? Lo que se hizo es, luego de limpiar el chip,
a través de ácido nítrico y algunas otras sustancias junto con el lavado por ultrasonido, se intenta ver dónde se encuentra la parte de seguridad del chip, dónde podemos interceptar las líneas de comunicación para descubrir los códigos de encriptación o las claves, las famosas claves de codificación de la señal de TV vía satélite. Entonces, esto es una clave muy larga, muy pesada. Pero esto está cerrado, está bloqueado, sin acceso. Entonces, como es silicio, él utiliza a través de una prueba empírica, él ha demostrado que dependiendo la capa de sustrato en la que desea llegar, porque el chip es como un edificio por capas. Entonces, si él quiere interceptar una de estas capas, tiene que saber cuántos segundos destruye el ácido fluorhídrico cada capa, sin que afecte a la funcionalidad del chip. Entonces, él ya conoce en dónde se encuentra la parte de seguridad de los chips. Él ha estudiado muchos chips. Entonces, todo esto es a través de unas pruebas empíricas que ha desarrollado. En el video indica de que para la primera capa él utiliza ácido fluorhídrico, no lo indica a cuánto molar, si es puro o concentrado, o a cuánto porcentaje de molaridad tiene que tener el ácido fluorhídrico. Lo único que dice que es ácido fluorhídrico y lo pone por 15 segundos para destruir la primera capa de sustrato. Al destruir la primera capa de sustrato, él intersecta esas agujas como hipodérmicas. Esas agujas hipodérmicas tienen una posición milimétrica que también usa un posicionamiento milimétrico a través de ultrasonido. No de ultrasonido, a través de un cristal de cuarzo, en el cual transforma la vibración mecánica al movimiento de estas agujas tipo hipodérmicas, intersecta en el canal de comunicación del chip y saca los datos. Y eso es lo que ustedes ven en pantalla. Sequential order of the samples taken, sample 500 hex, sample 520, and what I saw at the period of time. Anything in the chip, I can see it right here. As we take more samples, it's all going to fall into place and you'll see it. I could actually send a management message, for example, into the chip and eavesdrop everything the chip did to decrypt the message, for example. So if I can see, I can do anything I want to right now. I can control it or I can listen. I can read out the E-square if I wanted to. I could read out the ROM. Anything goes at this point in time versus glitching with a glitcher. Él es Chris Tarnowski, él también expuso sus temas de investigación en el 2007, si mal no recuerdo, en el Black Hat en Las Vegas, Nevada. También pueden encontrar su video. Black Hat 2007, si mal no recuerdo, una conferencia que tuvo. También fue invitado por Black Hat. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Este es un tema de investigación exploratoria porque nadie le enseñó a él que es una investigación empírica que él empezó a probar, a investigar. No lo encuentran en libros, no lo encuentran en ningún otro lado. Es una investigación netamente exploratoria. Como vieron, el proceso es totalmente nuevo, es ingeniería inversa y aquí se prueba todo. Es en base a prueba y error. Entonces tienen que tener mucha paciencia hasta llegar acá. Ustedes vieron todo el proceso en 4 minutos. Quizás a él le haya tomado 5 años, 10 años en hacer este proceso, o quizás más. Pero el tema es que ningún sistema es netamente seguro. Entonces ya ven que es una investigación exploratoria. Y otra puede ser descriptiva. Como ya vieron, entonces ahorita quizás ustedes intenten repetir el proceso, entonces ya no sería exploratoria. Ustedes van a repetir el fenómeno. Si lo logran hacer, puede ser tema de tesis. Se necesita mucha inversión para hacer este tipo de trabajo.
Estamos hablando de un laboratorio de poco más o menos de $15,000 por los equipos que tiene. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay? Entonces nos quedaremos hasta allí y nos vemos la próxima semana. Cuídense, pasen bien, Dios los bendiga. Buenas noches, profe.